Bienvenidos a La Verdad del Evangelio con Andrew Womack, un ministerio de enseñanza que enfatiza el amor y la gracia incondicional de Dios. Cada día vidas están siendo liberadas por el poder de estas buenas nuevas. Y ahora con ustedes su anfitrión, Andrew Womack. En este día voy a estar empezando nuestra última semana de la enseñanza. La palabra se hizo carne. Y déjame decirte, he cubierto demasiado material. Esto se ha tomado de una enseñanza que hice en noviembre del 2007 en Fort Worth, Texas. Y simplemente tomé demasiadas verdades en demasiadas maneras, en demasiadas enseñanzas, y las combiné en diferente manera. Y hay muy buenas respuestas sobre esto en televisión. Y así como les he dicho, he estado enseñando por 4 semanas en esto. No he tenido tiempo de regresar y hacer una síntesis y cubrir todo eso y traerlos aquí. Pero aún si has escuchado nuestros programas, de verdad te animo a que obtengas este álbum, porque estos son una de las cosas más poderosas que Dios me ha enseñado y que las ha combinado a una enseñanza, y te prometo que si observas el programa y no obtuviste todo el impacto, se toma tiempo para estudiar y meditar y obtener esto. Así que te animo a que obtengas este producto de esta semana. Esta semana será nuestra última semana para terminar la serie que hemos titulado La Palabra se hizo carne. La última semana la ofrecemos, así que toma ventaja de esta oferta. Rápidamente, sintetizado, este es un resumen de He estado hablando acerca de la parte de Dios y cuál es nuestra parte. Eso se necesita un poco de explicación. Vamos a tomar, por ejemplo, el área de sanidad. Yo creo que de acuerdo a la palabra de Dios, siempre Dios nos quiere sanar. Pero eso no significa que todos son sanos, porque nosotros tenemos que hacer una parte. Y hay mucha confusión sobre gente acerca de cuál es la parte de Dios y cuál es mi parte. Y cuánta responsabilidad yo tengo por cosas. ¿Cuánto es lo que está de parte de Dios? Y hay un balance en estas dos cosas de lo que hemos estado hablando. Empezamos hablando de la soberanía de Dios, de cómo la malinterpretan. Y alguna gente dice, bueno, yo no puedo hacer nada, todo lo está dependiendo de Dios. Y se basan en la palabra. Hemos estado hablando de la autoridad del creyente, de la humanidad, cómo fue el que le dio el poder a Satanás y le dio estabilidad. Y cuando el Señor dijo en Santiago 4:7, sométanse ante Dios y resistan al enemigo y Él huirá de ti, eso nos dio autoridad a nosotros sobre el enemigo. Así que si nosotros no resistimos al enemigo, Él no se irá. Yo también tomé cómo Dios mismo obedece estas leyes espirituales que Él ha puesto aquí. Cuando Él dio autoridad sobre esta tierra a la humanidad, Dios mismo, cuando Él quiso crear un hombre, a un cuerpo, para que viniera y habitara, el Señor Jesús no vino a habitar. Él no pudo simplemente crear uno de la manera que hizo cuando Él estaba en absolutamente control de esta tierra. Él delegó esta autoridad a la humanidad para que lo controlara. Así que Dios no pudo venir y crear algo, un cuerpo para Jesús, de la manera que creó a Adán. Pero Él tuvo que trabajar sobre gente, habló sobre gente, inspiró a gente en su corazón, y gente con cuerpos naturales hablaron. Estas profecías salieron de su boca por inspiración del Espíritu Santo, y cuando María concibió, el ángel tomó estas palabras proféticas que fueron habladas y plantó la palabra como semilla o como esperma sobre el óvulo de María. Y así fue como fue el nacimiento de Jesús. Hey, eso es algo muy poderoso, una verdad muy poderosa. Y tomé unos ejemplos de cómo, de una manera, todos tenemos que concebir un milagro. De la manera en que María lo hizo. Ella se humilló y recibió la palabra de Dios, y la palabra se hizo carne. La palabra de Dios se hizo una semilla. Así es como nosotros tenemos un óvulo espiritual, y cuando nos humillamos y recibimos la palabra de Dios germina en nosotros y realiza vida, y para que nosotros podamos concebir y tener un milagro. Ve, de otras maneras, hay muchos cristianos que ignoran todo esto, todas estas verdades que te he dicho.
Y salen y piensan que Dios, si realmente Él quiere, Él lo puede hacer y puede suplir esto. Si Él quiere, Dios lo puede hacer. Ignoran todo esto, todas estas leyes espirituales. Si vemos a una mujer que quiere tener un hijo, pero nunca tuvo una relación física y se enoja y porque nunca se ha embarazado, nunca ha tenido un bebé, porque nunca ha tenido una relación, y tú lo observas y dices, ¿qué tienes de malo? ¿No entiendes las leyes? Sí, en lo natural, cuando escuchamos esto, le tomamos más importancia que lo espiritual, pero en lo espiritual esperamos de que Dios pueda hacer todo. ¿Por qué no sanó esta persona? Bueno, esta persona tomó la palabra de Dios, esta persona la concibió, plantó la palabra, dejó que la palabra fuera viva sobre su cuerpo, usó esta palabra para liberación, como dice en Salmo 107, versos 20. Y ve, mucha gente violan estas leyes espirituales y se enojan. ¿Por qué no lo sanó? Eso es algo tonto. Como una mujer que no tiene una relación física con un hombre y no puede entender cómo nos embaraza. Eso es algo poderoso, una verdad poderosa. Y a causa de eso, de la ignorancia, la única venida que tiene la gente para recibir de Dios es con ir con otra persona que ha tomado el tiempo de tomar la palabra y la vida de Dios y dejar que germine dentro de él y que conciba. Y lo que hacen es están adoptando un milagro. Alguien tiene que concebir eso. Si una pareja no puede tener hijos y van y adoptan a alguien, eso no significa que violaron una ley natural y que de alguna manera salió este bebé milagrosamente. No, fue concebido. Alguien cargó ese bebé y alguien dio el nacimiento y tú lo adoptaste. Tú a lo mejor no fuiste sobre todo el proceso, pero alguien lo hizo. Y esa es la única manera en que la humanidad fue creada. Y así es como tú no has tomado la palabra de Dios, no la has meditado y no has tomado una revelación completa. Así no estás dando un nacimiento a ti mismo. Pero si vas con otra persona y recibes el milagro sobre su fe, ellos pueden concebirlo. Ellos han tenido tiempos en la palabra de Dios, han cargado estas cosas por términos para que puedan realizar estos milagros sobre tu vida. Y déjame decirte, si tú entiendes esto y haces estas comparaciones que te he dicho, radicalmente cambiará la manera en que tú te relacionas con Dios. Déjame decirte, esto es poderoso. Lo que quiero hacer en esta semana es eventualmente, voy a empezar en Colosenses, capítulo 2, en el capítulo 15, vamos a compartir unas cosas. Voy a hablar de la parte de Dios y cuál es tu parte. Y en el proceso de hablando esto, que hemos traído que el enemigo, y hemos hablado cómo nosotros le hemos dado la autoridad y el poder sobre el enemigo, que Satanás le ha sido tomado todo su poder, todo lo que él es boca. La única habilidad de Satanás es hablar y desanimar a gente. Y simplemente si nosotros no lo aceptamos, sus mentiras no tendrá control sobre nuestra vida. Ve, eso es un bocado y eso es muy contrario a lo que mucha gente cree. Pero yo voy a estar expandiendo esto y tomando las escrituras aquí, donde el apóstol Pablo ministra a la gente en Colosa. Y dice unas cosas asombrosas acerca de Satanás, de cómo Jesús triunfó sobre él y tomó la autoridad y el poder. Y el oro de esta enseñanza de toda esta semana y de todo lo que he traído junto y enseñarte es que tú eres lo único que está en control. Ahora, esto es una bendición y una maldición al mismo tiempo, porque es una bendición porque esto es animante, es emocionante y te ayuda a saber que no tenemos que temer, que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Primero de Juan 4:5. Eso es emocionante. Debería de motivarte, de bendecirte, de animarte, incrementar tu visión y tu esperanza para el éxito en esta vida, porque tú puedes sobrepasar toda arma del enemigo. Y sabes, esto es algo que anima, pero el lado malo de esto es que también pone responsabilidad sobre de ti. Y si no has educado tu responsabilidad acerca de ignorancia o acerca de flojera, si no tomas autoridad, la autoridad que Dios te ha dado y no te paras y resistes al enemigo, Él no se irá de ti. En el verso que he estado usando a lo mejor cada día por las últimas 4 semanas, Santiago 4:7, sométete a ti mismo sobre Dios y resiste al enemigo y él se irá de ti.
Dios dijo que tú resistirías y que tú pelearas en contra, y Él se irá de ti, no de Dios. El enemigo y Dios ya se conocieron, ya tuvieron conflicto. Jesús ganó con las manos abajo, el enemigo está vencido, no hay directo conflicto entre el diablo y el enemigo, pero Satanás va a estar como león rugiente. Primera de Pedro capítulo 5 verso 8 dice esto. No dice que es un león rugiente, pero así como un león rugiente va a andar buscando a quien devorar. Satanás no puede simplemente devorar a alguien. Satanás no puede tener gobernación sobre una persona. Tú tienes que cooperar con el enemigo. Y usualmente no está hecho intencionalmente. Yo creo que mucha gente son satánicas porque intencionalmente le dan la dirección al enemigo y saben lo que hacen y por cualquier razón van y lo hacen. Pero la mayoría del tiempo no es intencional, sino es a través de decepción. Nos sometemos a él, a sus mentiras, a su intimidación, porque no sabemos la verdad. Pero si tú estás parado y estás resistiendo, la palabra resistir significa pelear en contra, luego Satanás te destruye, no porque él sea superior de ti, sino porque te desanima y es tu poder, es tu autoridad humana que Satanás está usando para destruirte. Y otra vez, como te dijo, es una bendición si lo entiendes, porque todo lo que tienes que hacer es que, hey, yo voy a detenerme a Satanás, voy a dejar de creer sus mentiras, voy a renovar mi mente en la palabra de Dios, voy a ser obediente a lo que Dios dice y empiezo a cooperar. Y te empiezas a poner sobre Dios y empiezas a resistir al enemigo y él se va. Pobreza se va, enfermedad se va, empiezas a ver milagros, no simplemente para ti, sino que empiezas a ser afectante para las personas que te rodean. Pero también toma responsabilidad sobre de ti. Sí, es la voluntad de Dios que tú tengas éxito y que estés arriba y no abajo, pero Él puso este poder dentro de ti. Y si tú no te paras y tomas tu autoridad y empiezas a usarla, aun cuando la voluntad de Dios es que tú seas exitoso, no vas a ser exitoso hasta que tú tomes esa autoridad y te pongas de acuerdo con Dios y empieces a hablar y actuar de acuerdo a eso. Hey, eso es algo poderoso. Las cosas que yo he dicho en estos cuantos minutos son muy radicalmente diferentes de lo que las personas creen. Y esta es la razón por la cual muchas personas están frustradas. Porque ellos creen que Dios puede hacer algo, pero no entienden por qué no está sucediendo. Yo te he estado diciendo, es de lo que he estado hablando. La razón por la cual no estamos viendo un mayor poder sobre nosotros es porque no hemos pedido suficiente, no hemos estado ahí lo suficiente. No es porque Dios no quiera hacerlo, no es porque Dios no lo ha proveído. Es más, porque nosotros no sabemos lo que tenemos, no hemos tomado nuestra autoridad y poder y no nos hemos parado contra el enemigo y ordenarle que se vaya a nuestros derechos. Hey, eso es algo poderoso. Déjame irme a Colosenses capítulo 2 y empezar a leer algo. Colosenses 2, 1 y 2, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y porque los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Este estato del apóstol Pablo se está refiriendo a que él no empezó esta iglesia en Colosas. Pablo ministraba en Efeso, que no estaba muy lejos de Colosa, y él ministró en Efeso por 3 años. Y mucha gente cree que fue uno de los creyentes de Pablo en Éfeso que fue a Colosas y a predicar el evangelio, a convertir gente y empezar una iglesia. De hecho, en Colosenses 1, en el verso 7, Pablo dice unas cosas, dice, como la habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Mucha gente cree que Epafras era el convertido de Efeso y que él dejó Efeso y se fue a Colosas a empezar una iglesia. Esto es de lo que Pablo estaba hablando en Colosenses 2:1, que tenía un gran conflicto y un deseo de que toda la gente, quien eran creyentes de esta iglesia, que nunca habían visto a él personalmente, y mientras vamos sobre todas esas escrituras, es muy obvio. Déjame enseñarte esto. El conflicto era, él simplemente quería que verdaderamente ellos tenían la revelación de Dios
la que necesitaban. Y desde que esto no fue la primera generación, que no fueron sus hijos espirituales, sino que eran sus nietos, él estaba seguramente de que todo lo que él quería ser comunicado a esta gente había sido comunicado. No que estaba criticando a Prefas, pero había una posibilidad de lo que más te alejes de una persona que recibió esta revelación y que la repite en primera y tercera generación, hay una posibilidad de perder estas verdades. Esto es lo que Pablo se estaba refiriendo. Yo tengo esta confidencia en mi corazón por ustedes, por toda la gente y por todas estas iglesias que han empezado, por gente que me ha escuchado, pero yo tengo un conflicto de que ustedes obtengan todo este mensaje y que lo entiendan. En versos 2 dice, aquí está el conflicto, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Esto es algo un poquito preocupante. No me voy a detener y predicar en esto, pero esto es algo muy poderoso. El misterio del que está hablando, si tú te regresas, Colosenses 1, y dice en el 27, y a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo, vosotros lo representan en su gloria. Recuerda que el hombre son los que pusieron el capítulo y el verso y las referencias, así que no hay nada de malo, pero tienes que recordar que esta carta, unas cuantas cosas de estas cosas que le hemos leído, Pablo ya había dicho cuál era el misterio de esto. Y era el hecho de que Cristo estaba dentro de ti. Este es un concepto que mucha gente no sabía en el Antiguo Testamento. Y aún de que hay muchos creyentes del Nuevo Testamento, escuchan esto, pero no les impacta mucho. No les ha entrado de que Dios mismo literalmente vive dentro de ti y que cada verdad sale de Él. La verdadera cristianidad no es de que creen, es un sistema que se cree que soy cristiano, budas o cosas así. No, eso no se trata de eso. El cristianismo real, yo podría pasar demasiado tiempo explicando, pero cristianismo real es cuando tú recibes a Cristo como tu Señor y tu Salvador y Él toma de ti la naturaleza del pecado que te llevaba a pecado y Él lo repone con Él mismo. Jesús estuvo hablando de esto a sus discípulos en Juan 14:23. Yo y mi Padre vendremos y haremos morada con Él. También en Romanos 8:9, que si ningún hombre no tiene este espíritu viviendo dentro de él, no es de Él. Cuando tú te conviertes en un cristiano, no simplemente adoptas ciertas creencias cristianas, literalmente eres poseído por Dios. Dios magnífico viene y vive dentro de ti. ¿Ves? Muchas veces esto para unas personas no les sorprende porque son muy carnales y simplemente están buscando con sus 5 sentidos. Se ven al espejo y aún siguen viendo las cosas faciales, el mismo pelo, las mismas cosas físicas y buscan sus emociones y aún tienen las mismas dolencias y todas esas cosas, se enojan sobre las mismas cosas. Y mucha gente dice, no, yo no puedo ver a Dios en mí, pero en el espíritu, en el ámbito espiritual, tú eres completamente nueva persona, 2 Corintios. Y Dios magnífico viene y vive dentro de ti, Cristo en ti, la esperanza de gloria. Eso es algo radical. Cristianidad, eso te separa de otro tipo de religión del mundo. Cualquier otra religión tiene una creencia de que hay alguien supremo y de cómo nosotros tenemos que tener una relación. Y no tienen, ellos aún creen en la vida anterior. Pero no hay otra religión en la faz de la tierra que predique cómo puedes venir con una relación con Dios y que Él mismo vive dentro de ti. En realidad, no como un simbolismo, en realidad. Pero tú te vienes a ser poseído por Dios. Eso es lo que la verdadera cristianidad es. Y una persona que adopta ciertas cosas y ciertas creencias y no han cambiado y no han tenido a Dios moviéndose dentro de ellos no son realmente salvos. De nuevo, me estoy refiriendo a Romanos 8:9. Si alguno de estos hombres no tiene el Espíritu de Dios, no es ninguno de ellos. No está salvo.
si Dios no ha vivido a vivir dentro de ti. Así que esto es lo que Pablo se estaba refiriendo en el verso 2, para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios. Es lo que Colosenses 1:27, que Cristo en ti la esperanza de gloria. Así que está hablando de que tú obtengas todo el beneficio. Déjame empezar en el principio del versículo 2. El misterio de Dios es que Cristo está dentro de ti, la esperanza de gloria. Él quiere que tú tengas el conocimiento de este misterio y toda la terminalidad. De que gente habla y ora a Dios. No, Él ya está dentro de ti. Cuando tú naces de nuevo, Dios mismo se movió. Ellos están poseídos pero tenemos que saber eso. No puedes saber algo que realmente no existe. Tú no ignoras algo que no ha sucedido o lo pides por eso, lo crees por eso. Pero tú tienes que creer que ya está ahí en realidad. Así que él quería estar seguro que Jesús vivía en ellos y quería que ellos entendieran. Lo que es entender era de que Cristo estaba en ellos. Y dice que estuvieran seguros de este entendimiento y de este conocimiento de Cristo Jesús sobre ellos. Y habla acerca de toda la riqueza. Está hablando acerca de Abraham, cómo él estaba totalmente buscando eso, no simplemente buscándolo. Y luego regresando a Colosenses 2:2, donde está hablando acerca de las riquezas, de la plena conocimiento, del entendimiento, del misterio que era Cristo Jesús en ti. Sabes, yo he estado hablando de esto por más de 1 hora y media, pero ya se me está acabando el tiempo de este programa. Pero básicamente lo que está hablando es el que está orando, oh Dios, yo estoy orando de que esta gente entiendan que tú literalmente vives dentro de ellos. Así que ahora el potencial de ellos no está limitado simplemente a la humanidad, pero sino que están poseídos por Dios y que tienen el conocimiento de lo que significa de que Dios vive dentro de ellos, que entiendan, que ellos obtengan un pleno conocimiento y las riquezas del pleno entendimiento del conocimiento de Cristo en ellos, de la esperanza de gloria. Hey, esto es algo poderoso. Y yo sé que muchos de ustedes están viendo este problema y nosotros nos desviamos mucho poniéndonos listos, arreglándonos el pelo, todas esas cosas. Te pones tu ropa y haces eso. Y estamos muy ordenadamente, físicamente para tomar esto. Pero el día de hoy yo quiero que pongas una pausa y te des cuenta de que el Dios magnífico vive dentro de ti. Y si eso es verdad, y yo creo que lo es, yo te garantizo que estás capacitado para enfrentar todo lo que venga sobre de ti en este día. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Tú necesitas tener una mentalidad de Dios dentro de ti. Eso es lo que el apóstol Pablo estaba hablando en Colosenses 2. Ve, yo tengo muchas cosas otras que decir, pero ya se me está acabando el tiempo. Yo voy a continuar mañana. Te animo a que lo escuches. Yo creo que esto te va a ayudar. Y yo estoy construyendo esta verdad en Colosenses 2, que simplemente te va a bendecir y te va a sacar los calcetines. Amén. Así que yo te animo a que mañana nos veas el resto del programa.